¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos, como todos los días, al Espacio en Portada, aquí en Telemiño, de lunes a viernes, para comentar la actualidad. Estamos ya dándole el último arreón al mes de julio, es jueves, día 27, y por delante unos cuantos minutos que vamos a aprovechar para comentar la actualidad. ¿Quiénes son los encargados de sacar, como decimos, sus diferentes puntos de vista? Pues nuestros invitados hoy, Marco Valerio Lama. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas. Muy buenas. Un placer saludar también a Julio Álvarez. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, gracias. Y a Susana Bayo. ¿Cómo estás, Susana? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas. Muy bien. Bueno, lectura de los titulares. El primero de ellos hace una llamada y también una reflexión sobre la situación de la seguridad y también de las medidas necesarias de autoprotección ahora que estamos en periodo vacacional. Cada 2 días hay un robo con fuerza en los comercios ourensanos. Es el título más destacado del periódico en el día de hoy. En el subtítulo, los delitos contra el patrimonio van en aumento, al contrario de los perpetrados contra las personas, y las sustracciones con fuerza fueron en 2022 un 32% más que el año anterior. Y en la fotonoticia, pues recuperando un espacio religioso y también una tradición. Capilla recuperada, Santa Ana con cita de devoción en Oimbra. Tenemos en el pie de foto una capilla de Santa Ana renovada después de su destrucción en el incendio de hace un año. Recibió ayer a los fieles de A Santa Niña, como la llaman en Oimbra. El obispo Leonardo Lemos ofició los actos y bendijo la capilla y la imagen de la Santa en la fotografía al salir en procesión. Crónica política, parece lógico, porque todavía hay muchos rescoldos de las elecciones del pasado domingo. El Partido Popular descarta la propuesta de Vox para buscar votos de tránsfugas del PSOE. En el subtítulo, 2 apuntes. Feijóo intenta recabar apoyos con discreción, mientras Ayuso le muestra el suyo en caso de repetirse las elecciones. También Rueda descarta ahora un adelanto electoral en Galicia por estabilidad. En el apartado más noticias, 3 apuntes. Los hoteles para perros de Ourense se quedan sin plazas hasta septiembre. También la obra de reforma de la avenida de As Caldas en Aponte se inicia este verano. Y otro apunte más, los hosteleros buscan personal para la quincena del pulpo de Carballiño, y también una llamada en primera a un obituario. Quien no conoce o no tarareó o chapurreó el Nothing Compares to You. Sí, señor, fallece a los 56 años la polémica cantante irlandesa Sinéad O'Connor. En lo alto de la portada, pues tercera visita a España. ¿De quién? Pues del emérito Juan Carlos, que vuelve a Sanxenxo con menos expectación, que es víspera de ninguna. Y también 2 cerebros ourensanos al otro lado del tejadillo de la portada. La selectividad, la ABAU de julio, Pablo Fernández y Álvaro Diéguez, los mejores ourensanos. Ahí tienen 2 fotos perfiladas de los 2 protagonistas, que sacaron, por cierto, más de 13 en la puntuación. Asuntos todos ellos que tienen que ver con este jueves, día 27 de julio del 2023. Ahí están todos los titulares y a partir de ahora, y como siempre, los comentarios. Bueno, vamos a empezar. Uno tiene que hacer valer pues el criterio y la confianza que han depositado los que dijeron que yo debía de presentar este programa, y desde luego lo que no voy es a ceder a la presión de los tertulianos de hoy, que quieren abrir la tertulia hablando de los hoteles para perros. Me niego rotundamente. Me ha hecho una risa, Marco. Niego rotundamente que entre la tertulia por ahí y vamos a hablar de política. Que también es un tema. Bueno, ya que viene el balón. Ya que no podemos hablar de los hoteles para perros. Exactamente, no. Bueno. Radicalmente prohibido, porque se sentaron aquí y dicen, oye, hablaremos de los hoteles para perros. Que por supuesto que hablaremos de los hoteles para perros, pero cuando toque, que no es al principio. El Partido Popular descarta la propuesta de Vox para buscar votos de tránsfugas del PSOE. Bueno, más que ese titular, que también pido a nuestros comentaristas hoy que hagan una reflexión sobre el escenario político que queda y en el que está España después de las elecciones del día 23. Un espacio en el que tienen que encajar todavía muchísimas piezas a mediados de agosto, la constitución de las Cortes y después las negociaciones que llevarán pues, a la formación de gobierno, elección
de presidente del gobierno, después formación del nuevo ejecutivo. ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Está muy embarrado? ¿Está llano? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo veo dos cosas, ¿no? Veo, por un lado, una situación un poco anómala, que es un profundo desconcierto en el partido que ha ganado las elecciones, ¿no? Después de haberlas ganado y con un resultado que a priori era bueno y era más que aceptable y más que digamos, para felicitar a la persona que lo consiguió, que pasaba de 89 a 136, una subida espectacular de votos en un plazo muy breve de tiempo. Pero, claro, al final las expectativas se las ha fijado él. Es decir, claro, en el momento que eres tú mismo el que dices que un buen resultado empezaría en 150, pues evidentemente tu resultado es malo, ¿no? Es él quien se ha puesto ese límite. Yo creo que ahí hay un error de estrategia durante todos estos años, donde se ha perdido el norte de lo que es ser adversarios políticos y tener conceptos diferentes sobre España, y se ha ido a demonizar otras ideologías por el mero hecho de existir, ¿no? Ahí vienen propuestas absolutamente surrealistas que hizo en el debate, como pues, prohibir determinadas ideologías o que no fuesen imputados gente que no pudiese ser diputados, gente que había cometido delitos de sangre, cuando aquí en este país se ha presentado hasta Tejero, desde la cárcel, ¿no? Estando en la cárcel. Entonces, la Constitución es una Constitución absolutamente libre, que permite esas cosas, como algunas de las cuales te pueden parecer bien y otras no, pero no se puede pretender en una servilleta y en un debate vamos a cambiar la Constitución, ¿no? Dicho esto, lo del desconcierto lo digo porque veo que se están proponiendo muchas cosas diferentes desde el Partido Popular, no todas van en la misma línea, ¿no? Pues habla Esperanza Aguirre, dice una cosa, habla Borja Semper, dice otra, Feijóo propone otra, está como un poco un cierto desconcierto con un resultado que obviamente no se esperaban. Y por otro lado, a Pedro Sánchez le esperan unas negociaciones muy duras, porque está claro que la posición de Junts, si todo el mundo lo recuerda, ha sido de una oposición frontal, ha votado con el PP y con Vox en todas las votaciones, es decir, ha sido el único que ha votado no absolutamente todo. Y entonces, bueno, ellos ahora también tienen que decidir, como dijo el otro, que quieren ser de mayores, ¿no? Porque Junts lo que se tiene que plantear es eso. Las demandas que han dicho así, que son, imagino, para su electorado, que no son ya saben ellos que no son, exceden las competencias incluso del Gobierno de España. Es decir, no tiene sentido que yo te demande a ti la autodeterminación cuando sé que tú no tienes capacidad de dármela, porque se requiere una reforma constitucional que necesitaría de 2/3 de la Cámara, con lo cual es inviable. Entonces yo supongo que al final esto todo es una cosa que quieren vender a su electorado para acabar en pretensiones que ya entren dentro de la capacidad del gobierno y que se llegue a un acuerdo para evitar un adelanto o una repetición electoral. Muy bien, ¿cuál es tu análisis, Julio? Bueno, podría suscribir aproximadamente lo que ha dicho Marco, ¿no? No me quiero repetir y por tanto quería darle un enfoque diferente. A mí me da la impresión de que tendríamos que ver el resultado electoral, de los equilibrios tremendos, del gran equilibrio que ha habido entre los bloques. Tendríamos que verlo con una perspectiva histórica. ¿Qué está pasando? Ya se ha comentado en algunos medios, ¿qué está pasando con el nacionalismo? Sube, baja, crece. ¿Qué está pasando con los movimientos sociales en el país? ¿Qué España está emergiendo? ¿Qué nos sugiere este empate técnico que hay entre los bloques a nivel nacional? Y es cierto, están haciendo una nueva España, cada día nace una nueva España que hay que saber entender, escuchar, oír y darle una respuesta. Yo creo que es el momento, bueno, quizá el momento crucial precisamente ahora descansa en Junts para decidir en esa efervescencia en la que estamos viviendo hacia dónde camina, hacia dónde quiere caminar. Pero España solo tiene un camino, es la España plurinacional, es la España plurilingüística, pluricultural, pluriétnica, y que todo eso tiene que tener unas mayorías que gestionen esa situación. Falta por recontar, creo que es un tema muy importante, el voto exterior. Vamos a ver qué pasa mañana, porque es que, claro, es tal el equilibrio que un diputado, 2 diputados,
hacen cambiar la... ¿Es que se juegan? Yo no sé. Son 9 provincias, hay 9 provincias donde el escaño está en juego y algunas, como Madrid, por ejemplo, donde el PP le puede arrebatar por 1.700 votos, me parece que es, al PSOE un diputado. Es decir, y son 30.000, creo que son 30.000 votos del voto exterior. Por lo tanto, cualquier cosa puede pasar mañana, que es cuando se recuenta, y alterar ese equilibrio tan incierto y tan delicado, pero algo que no va a cambiar nunca, ya eso es imparable. Yo creo que ahí está el error del Partido Popular, está en no saber leer que esto es dinámico, no es estático. Los países avanzan en una dirección. Te puede gustar, no te puede gustar, pero la ciudadanía vota y eso hay que entenderlo. Muy bien, Susana. Bueno, pues también suscribo un poco la reflexión que han hecho. Como veo que coincidís mucho, os va a tocar hoteles para perros. Bueno, yo creo que sí, que lo que hablamos de ese dinamismo, yo creo que la campaña también por parte del Partido Popular ha sido, yo creo que una vuelta al bipartidismo, ¿no? Todo el mundo también de alguna... Se notaba, ¿no? Eso que se decía, vamos a volver al bipartidismo. Y yo creo que si algo ha demostrado también este resultado es que no, que sí que es cierto que partidos a lo mejor pues, más minoritarios, por ejemplo, se ha visto el decrecimiento de Vox, que yo creo que ha sido lo más llamativo de estas elecciones, ¿no? Que ha reconocido esa disminución en escaños de Vox. Yo creo que ha reconocido la pluralidad de lo que quiere ser España y de que nuestras autonomías, nuestras lenguas, como bien decía Julio, nuestra cultura va por encima de todo eso. Y yo creo que ha venido mucho a demostrar eso. Y ese asentamiento que yo vi en el PP en la querencia a la vuelta del bipartidismo, yo creo que ha sido errónea, porque España, yo creo que con estas elecciones ha demostrado que es un país plural y que esto requiere negociar y hablar y que no pasa nada porque en un gobierno estén personas de diferentes sensibilidades que puedan llegar a acuerdos para conducir al país que entre todos queremos, porque eliminar a una parte, por pequeña que sea, va a hacer que esa parte no sea feliz, no esté contenta en este país. Y yo creo que se trata de llegar a acuerdos y hacer un país en el que vivamos tranquilamente y en el que podamos ser felices todos y vivir lo que digo yo, tranquilamente y cubriendo las expectativas que cada persona tiene, ¿no? Dentro de este país. Segunda vuelta. Sí, bueno, vamos a ver, efectivamente, uno de los datos que ha apuntado Susana, que está claro, tú no puedes gobernar España sin Euskadi y sin Cataluña, porque eligen a una cantidad de diputados muy grande, tienen un sistema de partidos propio y diferente del que tienen el resto de los territorios nacionales, y entonces eso, el que tú seas fuerza residual ahí, que es lo que le ocurre al Partido Popular, que seas una fuerza residual en esos territorios, te penaliza muchísimo a la hora de llegar a la Moncloa. Pero te penaliza más por la deriva que ha tomado el Partido Popular, porque el Partido Popular hasta ahora nunca se ha visto penalizado por eso, porque tenía capacidad de gobernar con el PNV, capacidad de gobernar con CiU, como ha hecho durante mucho tiempo. El entendimiento del Partido Popular con los diputados que salían de ahí nunca ha sido malo, era equivalente al del PSOE. Y no pasa nada, de hecho había partidos como es el PNV, que son más de la órbita, digamos, del centro derecha que de la órbita del PSOE, ¿no? O la propia extinta CiU. Con lo cual, el problema es que el Partido Popular se ha cerrado las puertas a sí mismo. Yo creo que con la aparición de Vox, ellos entraron en un bucle que el PSOE lo supo leer muy bien en esa segunda semana electoral. Entraron en un bucle de yo quiero la mayoría absoluta y voy a por tus votantes. Entonces, voy a hacer un discurso, que es lo que han hecho durante toda la legislatura, muy duro, que se pueda comprar por parte de los votantes de Vox. Pero si yo estoy debilitando a mi aliado, al final eso me va a penalizar a mí, porque es el único aliado que tengo. Lo que escenificaron Pedro y Sánchez y Yolanda en el debate, no creo que entre ellos dos hicieran bailar un solo diputado de Sumar para el PSOE o de PSOE para Sumar, ¿no? Mostraron una armonía y un ticket conjunto de decir, tú tienes tu espacio, yo tengo el mío y, no, como decía el chiste, no nos vamos a hacer daño, ¿no? Exacto. Bueno, pues vamos a la pausa para la publicidad, volvemos en un instante en la segunda parte. Hasta ahora, amigos.
Segunda parte del programa. Hoy está con nosotros Marco Valerio Lama, Julio Álvarez y Susana Bayo. Estábamos en la segunda ronda, estamos con la cuestión política después de las lecturas que se pueden y se deben de hacer, y de hecho se están haciendo después de las elecciones generales del pasado día 23. Leído así, por lo menos en la primera parte de las intervenciones, parece que Pedro Sánchez lo va a tener fácil, pero no lo va a tener fácil. ¿O sí, Julio? No, lo va a tener. Es arduo porque hay que sumar hasta los 176, hay que sumar muchas siglas y muchos... Lo va a tener muy complicado, pero también yo digo una cosa, y es que yo lo interpreto así, no sé si es correcta la interpretación que yo hago. Yo escuché el discurso que hizo Feijóo la noche electoral y yo la entendí en clave: mi única esperanza es que haya segunda vuelta. Las palabras de Feijóo estaban tratando de convencernos de que si no era capaz de formar gobierno, si el bloque progresista no era capaz si él no era capaz de formar gobierno, que era porque el Partido Socialista lo iba a impedir con una actitud no propia, porque repitió una y otra vez que hasta la actualidad todos los partidos que han ganado las elecciones generales han formado gobiernos, las hayan ganado con mayoría, con minoría, con mayor minoría o con menos minoría. Y yo creo que esa es una de las claves que maneja el Partido Popular. Lo que pasa es que, como bien decía Marco Valerio hace un momento, ahora mismo el Partido Popular, que esa fue la posición que mantuvo inicialmente, a mi modo de ver, vamos a ir a una segunda vuelta, pues ya ha habido movimientos internos tremendos. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. El mismo Feijóo hoy dice una cosa, mañana dice la contraria. Bueno, al Partido Socialista dice que le va a llamar por teléfono y le acaba de lanzar un leñazo en la rodilla, ¿no? Es decir, hay un tremendo movimiento de contradicciones ahí. Pedro Sánchez, respondiendo a la pregunta, yo creo que no lo va a tener fácil, pero debe dejar claro, a mi modo de ver, debiera dejar claro cuál es su hoja de ruta y qué contenidos tiene esa hoja de ruta. Y si no se llega a un acuerdo, entonces sí, vamos a una segunda vuelta y que los ciudadanos decidan en segunda vuelta qué es lo que hay. Es decir, no puede ser gobernar a cualquier precio, sino dejando claro qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú propones y qué soluciones planteas ante la situación que tiene el país en este momento concreto. Susana. Bueno, pues sí, obviamente yo creo que no va a ser fácil. Por supuesto, llegar a acuerdos es complicado, es trabajoso. Lo fácil es gobernar con una mayoría absoluta, eso siempre es así. Es trabajoso y yo creo que nunca se debe perder la esperanza. De todos modos, yo, respecto a la posición de Feijóo, del día que lo escuché, yo creo que también tuvo un discurso de una persona que, en cierta forma, ganó las elecciones y que quería, pues, llegar a un acuerdo. Decir que si no es por culpa de Pedro Sánchez, eso no me parece correcto, por supuesto, pero yo sí que creo que él, como persona que gana las elecciones, sí que debe intentar llegar a un acuerdo, aunque es cierto que lo tiene difícil y muy difícil por todo el argumentario que ha llevado a lo largo de las elecciones. Yo sí que creo que, como persona más votada, sí que debe intentar llegar a un acuerdo. Ahora, Feijóo lo tiene difícil, en este caso Pedro Sánchez también lo va a tener complicado, sobre todo por la posición que en inicio pues tiene, o parece que tenía en ese discurso inicial, el día de las elecciones, la CUP. Debemos pensar qué es lo que quiere la CUP, qué es lo que le interesa, si le interesa una repetición electoral a ellos o no. Yo soy una persona optimista. Creo que lo mejor para este país es llegar a un acuerdo de gobernabilidad y creo que se puede conseguir. Ahora, por supuesto, el futuro siempre está por escribir. Yo creo que... Sí. Perdón. No, para concluir, porque voy a introducir un matiz en las lecturas políticas. Solo una cosa, creo que sería transmitir un mensaje muy peligroso al pueblo, decirle que vosotros votad hasta que salga lo que nosotros decimos, ¿no? O sea, el pueblo ya ha hablado y ha sido claro. Hay un resultado que es el pero que bueno, hay. también se refería él al factor, él le llamaba a Julio la segunda vuelta, el sistema electoral
español no lo contempla, pero no estaría de más a lo mejor. Correcto, eso es lo que segunda eso vuelta, es lo que lleva, o sea, al modo francés, o lo que lleva pero nosotros 15 días después votas y a lo mejor 15 días después se despejaría, tendríamos a un Pedro Sánchez que se liberaría a lo mejor de mucho lastre, o tendríamos a un Feijóo que apuntalaría, no lo sé. Pero eso, bueno, yo estoy de acuerdo en que le podríamos dar una vuelta a la jefatura del Estado, implantar un sistema con un presidente de una república que fuese elegido directamente por los ciudadanos, porque hay que recordar que los ciudadanos no tenemos la posibilidad de votar ni a Pedro Sánchez ni a Feijóo, los que vivimos en Ourense, y yo estaría de acuerdo, pero claro, todo eso requiere de un consenso y una cosa que es un tema... Evidentemente. Pero es una carta a los reyes. Solo una cosa para acabar con el tema de Junts, que es que Junts, efectivamente, claro, a ellos les conviene un gobierno duro en Madrid, les viene muy bien. Cuanto más, como bien apuntó Susana, cuanto más duro sea el gobierno que haya en Madrid, más castellanizador y más españolista en el sentido excluyente, mejor para ellos, es donde los votos independentistas se disparan, pero hay un matiz muy importante. No es lo mismo que ese gobierno te venga impuesto porque lo han elegido los españoles a que ese gobierno lo hayas propiciado tú. Que eso vendérselo después a tu electorado es muy difícil. Decir, no, es que mira, tenemos a Vox en Madrid. Sí, pero lo tenemos porque lo habéis puesto vosotros. Eso venderlo a tu electorado. Por eso decía que piensen bien lo que quieren. Eso es. Quiero hacer ahora una lectura también dentro del análisis político más local y más provincial, porque qué caramba, estamos en una televisión local, sin renunciar a las reflexiones que se han escuchado aquí. Ahora también quería poner un punto de vista en el análisis de los resultados provinciales. Es muy revelador que, por ejemplo, en la provincia de Ourense, de 92 ayuntamientos que tiene la provincia, muy revelador, yo ignoro a qué puede ser debido, el Partido Popular gane en 88. En 88. Los otros son territorios bueno, que ha ganado el PSOE. ¿A qué puede ser debido, Julio, que en una provincia como Ourense, de 92 ayuntamientos, en unas elecciones como las generales, el Partido Popular gane en 88? Bueno, primero, en bastantes ayuntamientos ourensanos de la provincia de Ourense, desde hace tiempo, en varias convocatorias electorales, con alcalde socialista, pongo por ejemplo, alcalde del Bloque Nacionalista Galego, no es la primera vez, y se ha repetido bastantes veces, que el Partido Popular en unas elecciones generales gana en esos territorios. Claro, porque estamos hablando del 49 largo, casi el 50%. Es decir, uno de cada dos votos emitidos en la provincia se va al Partido Popular. Eso a mí me parece. Primer punto, que no es la primera vez que pasa, porque cada elección el ciudadano elige. Y elige en un sentido o en otro, y hay territorios donde esa movilidad es mayor. Después depende de la implicación, lógicamente, de cada uno de los regidores, concejales, etcétera, las fuerzas vivas de cada concello a la hora de una convocatoria electoral. Hay alcaldes más agresivos en ese sentido, que hacen unas campañas muy activas, y hay alcaldes que prefieren dejar que las cosas fluyan, dicho en lenguaje coloquial, para que los ciudadanos se expresen en esas elecciones. Y eso le funciona a nivel municipal. A Paco Vázquez, por ejemplo, le funcionaba un discurso localista en La Coruña. Y en las elecciones generales había una diferencia tremenda. Y no era La Bola, o no era... Quiero decir, no era un municipio rural, era un municipio urbano, donde se daba esa dualidad de votación, ¿no? Y luego hay que compararlo con la situación política que vive cada uno de los partidos que confluían a estas elecciones. Pilla al Partido Socialista en una situación bastante complicada, yo creo que influye en ese resultado, pilla que Feijóo es de Ospeares, ha estado aquí, el Partido Popular ha hecho una campaña en la provincia... Pontevedra ha arrasado, muy Lugo intensa. Ha arrasado, bueno, pero Lugo incluso mejora los resultados de Ourense. Pero es de aquí, Feijóo es de aquí, lleva muchas mayorías absolutas, es conocido por, yo diría, por el 99% de la población, y eso también influye en el resultado electoral. Bueno, es la dinámica propia, ¿no? Y la marea, y no olvidemos que la marea conservadora, que reflejaban las encuestas de todos los medios de comunicación, salvo el CIS, estaba ahí, estaba creciendo, la marea del PP, la marea conservadora estaba creciendo. Es decir, parecía que tocaba inmediatamente un cambio en las políticas a nivel estatal, un cambio de gobierno, y no ha sido así. Pero aquí sí que se ha notado ese empuje también, especialmente. 3 diputados más. Es decir, yo creo que ahí tiene que hacer muchísimas lecturas, no al Partido Popular, porque ya no tiene, hombre,
Sí, siempre se puede crecer más, pero bueno, yo creo que ahí los avisos están dados y mucho, está apuntado, mucho para el PSOE, y yo creo que incluso más que al PSOE, al Bloque Nacionalista Galego. Un Bloque Nacionalista Galego que mantiene solamente un escaño, pero que parece que toca techo. Pero también la ha pasado. Hombre, y un partido nacionalista como el Bloque, que parece que toque techo con uno, poca renta parece, digo yo. Sí, bueno, el Bloque Nacionalista Galego, solo un apunte, el Bloque Nacionalista Galego también, los resultados electorales que cosecha en unas elecciones generales van en ese tono, y la expectativa que tenía el Bloque, yo creo que en ese sentido era demasiado elevada. Bien, pero la tenía. Porque tiene sus puntos débiles, el Bloque tiene y también puede hacer una lectura, efectivamente. Susana. Bueno, tanto la provincia de Lugo como la provincia de Ourense tradicionalmente en unas elecciones generales, y corrígeme si me equivoco, mayoritariamente vota al PP. Pero bueno, en el caso de la provincia de Ourense, 60 y tantos, 70, tal, pero claro, es que estamos hablando de 88 de 92. Yo creo que Galicia Feijóo ha tenido mucho empuje y de hecho yo no es que lo diga yo, sino que muchos analistas en otras televisiones llegaban también a esa conclusión, que Feijóo había tenido mucho empuje en Galicia porque Feijóo había gobernado en Galicia, y además ellos en Galicia esperaban en general, yo creo, un muy buen resultado en Galicia. Yo, para mí, esa es, como lo veo yo, y también, como bien decía Julio, la ola está de la derecha, y lo que las encuestas en alguna manera decían. Yo creo que también puede estar en la clave. A ver, efectivamente, de 14 diputados que tiene sin el voto cera, ¿no?, sin el voto exterior todavía, 14 diputados de ventaja que tiene el Partido Popular, 4 se corresponden a Ourense y a Lugo. 2 de las provincias menos pobladas de España. Cuidado. De los 14 de ventaja, 4... Es que la pregunta que hago yo es, ¿qué ha hecho de bien o qué ha hecho tan bien el Partido Popular como para que en Ourense esté todo el mundo tan entregado a las cifras? Ahí está. Entonces, ¿cómo de bien nos va en toda la provincia? A mí me llamó mucho la atención el resultado, porque veías 3-1, 3-1, es decir, son 4 diputados de ventaja entre Ourense y Lugo, cuando, por ejemplo, en Pontevedra ese resultado se neutraliza, porque quedan, aunque es la lista más votada, si tú sumas, sumar más los del PSOE quedaban empatados, y en Coruña incluso perdían de 1 la suma de los otros 3 con ellos, aunque era la lista más votada, ¿no? Una cosa es ser la lista más votada y otra cosa es sacar ventaja en ese territorio, que fue lo que sí que hizo en Ourense y Lugo. Independientemente del análisis que podemos hacer, que es muy largo, sobre por qué Ourense y Lugo, siendo las provincias más desfavorecidas de Galicia, con una diferencia abismal a nivel inversión de la Xunta, a nivel tratamiento por parte del Gobierno de Santiago, a todos los niveles que podamos ver, ¿cómo es posible que, teniendo una vez tras otro gobiernos de mayorías absolutas en Santiago y que pasan, dicho en lenguaje coloquial, como dices tú, pasan de ti, tú les sigas votando una vez tras otra? Podemos hacer un análisis muy extenso sobre eso, tal, pero yo sí que voy a incidir un poco en una cuestión aritmética simple, que es el trasvase de votos entre el PSOE y el PP es muy pequeño. Eso es un trasvase muy pequeño, es decir, los votantes progresistas votan opciones progresistas y los votantes de derechas votan opciones de derechas. En Galicia la única opción de derechas consistente que hay es el PP, porque Vox no tiene implantación. Mientras que en el abanico de la izquierda sí que hay 2 fuerzas con implantación territorial, como son el PSOE y el BNG, y en esta se les había unido Sumar, en otras ocasiones son las mareas o son otros partidos que aparecían. Por lo tanto, claro, ese voto fragmentado hace muy difícil que al final no sea el PP el que se lleve el gato al agua, porque la transferencia entre los 2 grandes es muy pequeña. Muy breve. Yo creo que el análisis es correcto, lo que estamos haciendo, pero también conviene apuntar que en la España vaciada, Teruel existe, ya no existe, por ejemplo. Teruel, Guadalajara, Cuenca, Toledo, etcétera, 3-1. El resultado electoral de 3 diputados para el Partido Popular, 1 para el Partido Socialista. En algunos sitios 3 para el Partido Popular, no sé si hay uno de Sumar por ahí. Es decir, los territorios en retroceso social, económico, poblacional, han votado mayoritariamente conservador. Es decir, es una ola que excede del ámbito de Galicia. En Galicia tiene unas
particularidades que se acaban de apuntar, muy bien, a mi modo de ver, pero no es ajeno a lo que ha sucedido en Por lo tanto, ahora tenemos una oportunidad de oro. Si Pedro Sánchez revalida, porque si Feijóo revalida, como ya tiene los votos gratis, no va a tener que hacer nada en esta provincia. Pero si el PSOE quiere mejorar sus resultados en esta provincia, ya sabemos lo que tiene que hacer, ponerse manos a la obra con las provincias que tienen abandonadas. Yo tampoco creo que vaya a ser así. Susana, para cerrar, segundos. Bueno, la verdad que ya estábamos en No, estamos en la cuestión local, con matices de la cuestión sí, local. Yo creo que hace falta también, creo que se ha vendido, a lo mejor en el entorno rural, por parte del bloque izquierda se ha vendido poco. Es decir, falta permear más esa ruralidad, el ver oportunidades en el rural, el que lleguen, ¿no? Esa España vaciada, toda esa problemática que existe a día de hoy con la España vaciada y que cada vez, por lo que se ve, va a ser más vaciada todavía. Yo creo que las políticas de izquierda tienen que entrar con más fuerza en esa España vaciada para poder hacer un cambio, ¿no? Bueno, pues lo dejamos ahí, que nos hemos pasado, como siempre, un poquito de tiempo. Marco, un placer. Placer. ¿Hay vacaciones? Bueno, hay que esperar, todavía queda. Hay que esperar. Sí. Bueno, a Julio no le pregunto, porque igual me da una contestación. O sea, vamos a recontar. ¿Qué podemos contar? Vamos a recontar el voto exterior mañana muy bien. Y después nos vamos de vacaciones. Sí, señor, muy bien. Susana, no te vayas muy lejos, que hay que hablar del tiempo. A ver, ¿qué tiempo me espera a mí para mis vacaciones, que están ahí pronto? Pues como la política, un poquito de todo. Sí, o sea, tú eres como los de Meteo Galicia, que aciertan siempre. Un poquito de nubes, un poquito de sol, Claro, un poquito claro. de... Yo también me voy de vacaciones. Bueno, pues muy bien. A todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Pasen un buen día. Mañana volvemos. Que tengan una feliz jornada, amigos.